Y allí mismo, a las puertas de las oficinas del Liberbank, en Oviedo, el portavoz de Podemos, Emilio León, decía que es el momento de aportar tranquilidad y también de dar explicaciones a los asturianos. Por ello, su grupo ha pedido la comparecencia del presidente del Principado en el Parlamento para que aclare a los ciudadanos qué va a suceder con los trabajadores, con las sucursales y con el patrimonio público que está en esa entidad. Creemos que es el momento de que se aporte tranquilidad y explicaciones. La ciudadanía, que es accionista forzosa y tenedora de Cajastur, tiene que tener la misma información que cualquier fondo buitre o cualquier operador de los que ha estado especulando esta semana con los valores de Cajastur. Y para ello, Podemos ha solicitado que comparezca el presidente del Principado en el Parlamento asturiano y aporte información y tranquilidad a los ciudadanos. Son propietarios forzados de una entidad. No podemos olvidar que Cajastur, Liberbank pertenecen un 30% a accionistas institucionales asturianos, que muchos ciudadanos y ciudadanas fueron convertidos en accionistas obligados de esta entidad con el fraude de las preferentes en 2013 y que también están los propios trabajadores implicados sin saber absolutamente nada. Según Podemos, el Gobierno debe ofrecer garantías y proponer medidas y acciones concretas. Que tiene que explicar qué va a suceder con los trabajadores que están sometidos al chantaje de un ERE, qué va a suceder con las sucursales y qué va a suceder con el patrimonio público que está en esta entidad, porque si no llega a recuperarse los valores esta semana o interviene la CNMV, hubiésemos perdido parte de la riqueza de los asturianos y de las asturianas. También se cuestiona a Manuel Menéndez, consejero delegado de la entidad. Le piden que, si confía en la gestión de la que participa, comprometa ante notario su propio patrimonio personal.